Saludo con gusto al director general Enreri Consultores, a Roberto Guadalupe Cañas Pozos. Con gusto te doy la bienvenida a esta mesa de debate y al secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero, Roberto Arroyo Matus. A ambos les pido una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa. Va a aparecer un reloj, un contador de tiempo que nos ayudará más con el intercambio de ideas. Me arranco contigo, Roberto. ¿Qué expectativas para esta temporada de huracanes 2025? Ya hemos visto en algunos puntos inundaciones, me refiero a en algunos puntos del país, en la temporada de lluvia, Ciudad de México, Estado de México, ni se diga la zona del Pacífico muy agitada. ¿Qué se tiene en la expectativa para esta temporada? Roberto, adelante. Bueno, muy buenas tardes, Gabriel, señor secretario, muy buenas tardes. Los dos somos Roberto, entonces, perdón por tomar la palabra. Por primera cuenta, bueno, sí esperamos una temporada muy activa de ciclones y huracanes, tanto del Pacífico como del Golfo de México. Sabemos que la posición que tiene México a nivel internacional nos lleva a tener una actividad muy constante de estos fenómenos hidrometeorológicos en nuestro país. Por una parte son muy beneficiosos, nos ayudan a llenar las presas, nos ayudan a toda la parte de la cosecha, pero también cuando estos fenómenos se presentan en situaciones donde la población, la comunidad se encuentra con situaciones de alta vulnerabilidad, ya sea en la construcción, ya sea en las medidas de prevención, pues todo esto nos causa un fenómeno muy particular, como tú lo mencionabas, en cuanto al estrés que pueden tener ellos, la pérdida tanto de bienes materiales como la pérdida de sus actividades normales. Esto es lo que se espera para este año, tener mucha actividad en nuestras ambas costas. Estamos muy conscientes que las unidades de gestión integral de riesgo y protección civil a nivel nacional están dando la información correspondiente para que se tomen en atención la información referente al cuando se presenta una depresión tropical, después una tormenta tropical y después un huracán. Todo esto, nosotros como ciudadanos tenemos que estar muy pendientes de esta información, estar preguntando también a nuestras unidades de protección civil qué es lo que tenemos que hacer, conocer nuestros albergues más cercanos, tener nuestras mochilas de vida preparadas y recordemos claramente que la seguridad es una corresponsabilidad entre el Estado, el gobierno y los actores que estamos del otro lado. Bien, justamente bien decías dos, Roberto. Secretario, justamente, ¿qué medidas están tomando teniendo en cuenta el estado de Guerrero? Ha sido por años objeto de embates durísimos de la naturaleza. Vemos cada temporada, vemos pues los fenómenos cada vez arrecian más. Entiendo que hay nuevas medidas sobre todo de construcción, se evita que se construyan en zonas de alto riesgo, laderas, zonas susceptibles a inundación. Pero ¿cuáles son los principales riesgos a los que a esta temporada se le están, digamos, frente a qué estamos? Sobre todo teniendo en cuenta pues, lo que vivimos con Otis recientemente y en Guerrero. Secretario, adelante. Gracias, muy buenas tardes, Gabriel, Roberto, gusto en saludarles. Bueno, quisiera comentarles que desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil hemos establecido una coordinación plena prácticamente desde que terminó la temporada de lluvias previa del año pasado, con todas las autoridades militares, con todas las autoridades también federales, municipales. Tenemos en la franja costera, como bien lo comentabas, un nuevo procedimiento para poder llevar a cabo construcciones, lo cual es vigilado por nuestros compañeros que están desarrollando esta condición, que es justamente los directores responsables de obra, con la vigilancia también de todos los proyectos que se presenten en los ayuntamientos, principalmente en Acapulco o en Zihuatanejo, pero también en toda la franja costera para que la construcción sea más resiliente. Quisiera comentarles que, como bien lo comentaba hace un momento Roberto, pues digamos el riesgo se ha pues ido construyendo poco a poco. Es una construcción de riesgo a través de pues diferentes tipos de asentamientos humanos que se permitieron en el pasado y que inclusive en el caso, por ejemplo, de Acapulco, bloquean completamente el paso del agua natural, de los cauces normales, de tal manera que se está llevando toda una estrategia para poder atender a nuestros compañeros que viven en esa situación, avisándoles con tiempo para que puedan llegar rápidamente, si es necesario, a los refugios temporales que están ya
pues listos para recibir a quien lo necesite. Roberto, yo quisiera también comentarles que todo este trabajo se está llevando, te repito, de manera muy coordinada con las autoridades civiles, pero también militares, que nos apoyan muchísimo y que prácticamente nos ayudan a cuadruplicar la fuerza de tarea. Claro, me parece que la palabra coordinación es clave a la hora de discutir sobre este tema. Ahora, Roberto, ¿cuál podría ser el principal reto, teniendo en cuenta que el fenómeno como tal, el huracán, usualmente, pues hasta cierto tiempo, hasta cierto momento, nos da oportunidad de preparar? Hemos visto y entiendo que ha habido casos en los que pues el huracán agarra desprevenidos a todos, de pronto se intensifica y se viene el desastre. Pero parecería, o podríamos entender, que un huracán, pues uno lo va midiendo, lo vas monitoreando, hay tiempo. ¿Cuál podría ser el principal reto, teniendo en cuenta la intensidad en la que este 2025 se puedan estar registrando los fenómenos, que inclusive pues hay sorpresas, y las sorpresas, cuando no hay preparación, hay tragedias? Roberto Cañas. Sí, Gabriel. Mira, lo acabas de mencionar muy claro, ¿no? Lo que lo mencionaba también el señor secretario, la importancia de las decisiones transversales, hacer todas las acciones de prevención. El marco de Sendai nos marcó en uno de sus objetivos principales el alertamiento temprano para los fenómenos perturbadores, tanto hidrometeorológicos como de otro tipo que se pudiesen tener. Ahora, ¿qué sucede con esto? El alertamiento temprano en el caso de los ciclones y huracanes nos permite que desde que se forma una depresión tropical, después una tormenta tropical, después su elevación a huracán 1, 2, 3, 4 y 5, nos va avisando cómo va esto. Un huracán no cae de sorpresa, un huracán no llega de repente, no es obra del Espíritu Santo, sino se va formando y se va conformando con base a toda la cuestión meteorológica que tenemos alrededor. Lo importante es que las acciones de prevención, esto es lo importante, se hayan realizado previamente, tanto comunicándole a la ciudadanía, diciéndole qué se tiene que hacer, a dónde tiene que acudir, cómo tiene que acudir, qué tiene que llevar, tener su mochila de vida preparada, y es un trabajo constante. La ciudadanía debe estar enterada con esto, y quien le informa son primeramente las unidades de protección civil de su municipio, de su estado y federales. Es así, no puede ser de otra manera. De esta forma, la televisión, los radios, como en este caso, están apoyando a que se conozca todos estos procesos. Muy bien. Secretario, hace un momento comentaba sobre la coordinación. ¿Cómo en tu experiencia, cómo la ciudadanía se suma a las tareas de prevención y a la reacción también? Al final de cuentas, pues la gente hay que sacarla, y no sé si todavía hay esa resistencia, secretario. Y Gabriel, bueno, yo quisiera comentarte que efectivamente el lograr convencer a la población es todo un reto, pero sin embargo yo quisiera comentarte que tuvimos un resultado muy apropiado justamente tras el impacto del huracán John el año pasado. Comentarte que en una zona de Acapulco, por ejemplo, a las personas se les comentó de una colonia, la colonia de Ampliación Libertad, que habría muchas posibilidades de, si tuviéramos alguna lluvia importante, de que se pudiera presentar un deslave. Y efectivamente se produjo. Como la gente ya conocía esa situación, cuando se enteró que había pues una condición de precipitaciones fuertes, rápidamente tomó la decisión de irse a refugios, y esto permitió salvar muchísimas vidas. Comentarte que alrededor de 40 familias se enfilaron, se fueron de manera inmediata a un refugio temporal, y afortunadamente no tuvieron algún tipo de lesión. Se vinieron varias toneladas de rocas enormes, estoy hablando de rocas muy probablemente de alrededor casi de 6 metros de altura, para que te des una idea del tamaño de rocas que se deslavaron en esa zona, en ese derrumbe, y afortunadamente pudieron salvar la vida. Quizá no sea una nota importante, porque pues generalmente una nota que por lo regular presenta personas fallecidas, pues se escucha por todos lados. Aquí afortunadamente se salvaron más de 40 familias, y es una estrategia importante que estamos siguiendo. Estamos yendo a las comunidades, a los sitios donde hemos detectado riesgo inminente, para decirles que hay un sitio en donde se pueden alojar y estar seguras mientras pasa el temporal o la condición de riesgo.
Bien, bien comentabas, John, el mes de septiembre, Otis también, estos dos fenómenos que ponen nuevamente y ponen a prueba a las autoridades, a las reacciones de todos los niveles de la autoridad del Estado y por supuesto de la participación de la ciudadanía. Ahora, comentábamos las nuevas edificaciones, los desarrollos inmobiliarios. Hay muchos, y no solamente es Guerrero, hace poco leía que en Baja California Sur había alrededor de 70,000 personas que residen en zonas de alto riesgo, algunas inclusive invasiones en zonas de arroyos. ¿Cómo entender que se sigan dando este tipo de desarrollos? Creo que la corrupción está presente. ¿Y cómo evitarlas? Sobre todo porque pues, implica que si tienes un desarrollo irregular, tienes que estar como autoridad pendiente de que en algún momento se tienen que sacar, se tiene que evitar, por supuesto, ese tipo de invasión, pero en caso de que ya esté, pues se tiene que evacuar, movilizar, toda una logística, recursos y demás. Las edificaciones irregulares, pues empapadas también de corrupción, Roberto Cañas. Sí, bueno, ya está por ley y está normado que todo servidor público que permita construcciones en áreas de alto riesgo se seguirá todo un proceso judicial para su sanción. No debe de construirse ahí, no debe de hacerse. Tenemos muchas que se construyeron anteriormente por X o Z razones. La realidad es que muchas veces son intereses más políticos en algunos casos, privados en otros casos, pero la realidad es que no se debe permitir todo esto. Iniciando esta entrevista, el señor secretario mencionaba sobre la construcción social del riesgo. Esto es así. Para que haya corrupción debe de haber dos personas, estimado Gabriel, quien pide y quien da. No podemos nosotros como ciudadanos caer en un juego de estar dando dinero por conseguir estas cuestiones, por tener un espacio donde vivir. Desgraciadamente, los más vulnerables, tanto económicamente como en el área de salud, como en el área de vivienda, son los que buscan espacios en donde asentarse, en donde ocupar, y muchas veces algunas autoridades voltean hacia otro lado para permitirles que invadan, ocupen y construyan en terrenos donde no debe de ser, ¿sí? Aún jugándoselo todo, sabiendo que hay una sanción penal bajo esto, pero como mientras ellos estén en el gobierno no pasará nada, pues esperemos que saliendo del gobierno se aplique la ley como debe de ser, porque pésele a quien le pese, la ley es la ley y se debe de aplicar como está escrito y como debe de ser para la protección de todos. Claro. Secretario, desde tu perspectiva allá en Guerrero, ¿cuál es el índice actual de personas que viven en zonas de riesgo y cuáles serían los principales riesgos? Ya adelantabas un poco el tema de las laderas y los deslaves. Adelante, secretario. Bueno, yo quisiera comentarte muy rápidamente, Gabriel, que efectivamente este tipo de corrupción en el pasado generó pues condiciones de riesgo que ahora estamos padeciendo. Hay numerosas colonias. Déjame comentarte que de manera muy afortunada, ahora para que se lleve a cabo un desarrollo se requiere pues un visto bueno de varias autoridades, principalmente también las que están relacionadas con la protección civil, no solamente municipales, sino también estatales. Justamente hay una propuesta para que se haga un desarrollo importante de vivienda para quienes resultaron afectados, muy probablemente toda esta zona de la franja que va desde Acapulco hasta Coyuca, y se está haciendo todo un estudio importante en el que se pueda garantizar que no va a haber pues una condición a futuro que vaya a provocarle pues dolores de cabeza a los vecinos que se asienten en esos sitios. Quisiera comentarte que dentro de pues, lo que hemos estado tratando de determinar es un trabajo, la verdad, arduo. No es fácil determinar, digamos, el índice de personas que se encuentran en estos sitios, pero sí te quisiera comentar, de acuerdo a los números aproximados que tenemos, son alrededor de 4,000 familias que están asentadas en zonas de alto riesgo en el estado de Guerrero. Y naturalmente, muy probablemente haya más. La verdad es que es un trabajo que hay que desarrollarlo todavía sobre otros sitios, no solamente de la franja costera, sino de todo el estado de Guerrero. Recordemos que el huracán John prácticamente impactó alrededor del 75% del territorio guerrerense. Sí, 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 sí. Déjenme ahora observar la parte de la consecuencia del paso del huracán, los daños. ¿Es factible
factible, Roberto Cañas, es factible que cada año un ciclón, un fenómeno natural, pues obviamente no tenemos control de ello, llegue, golpee, impacte, destruya miles de millones de pesos en seguros, el gobierno le tiene que invertir también un dineral para poder sacar adelante la infraestructura? ¿Es factible seguir ese modelo, teniendo en cuenta que parecería que cada vez son más intensos y son todavía mucho más? O sea, ¿es sostenible eso? Y voy cerrando, voy con 3 minutos para cerrar este bloque. Me voy contigo, Roberto Cañas. Sí, claro. Bueno, estás hablando tú de una cuestión de transferencia del riesgo. Sí estamos viendo que los huracanes son cada vez más fuertes, el cambio climático es un hecho, no podemos negarlo, y todo esto nos lleva a pensar en un mayor daño en lo que puede ser. Un huracán, por muy pequeño que sea, yo no conozco un huracán en todo el tiempo que llevo dedicado a la gestión de riesgo y de la protección civil que haya afectado exclusivamente a 2 municipios. Es imposible. Entonces, dado esto, los daños que se acumulan ante el impacto de un huracán son muy grandes. La prevención en estos casos va de diferentes escalas, o sea, va desde una transferencia del riesgo, tener seguros por parte de los privados, seguros por parte del gobierno, ya sea estatal o federal, local también en su caso, y de esa manera ir previniendo. Las acciones de prevención es la base de todo lo que tenemos que hacer, estimado Gabriel. La gestión integral de riesgo en su parte de gestión correctiva, primero en su parte de gestión prospectiva, de identificación, en su parte de gestión correctiva, en la reducción de lo que ya identificamos que es un riesgo, y después en la parte transformadora, en la última parte que es la más larga, ¿sí? Nos lleva a ir creando poco a poco una resiliencia en todo esto. La resiliencia no se crea por decreto, la resiliencia es un resultado de acciones que se van realizando a lo largo no de un año, no de un mes, de varios años, para poder tener cada vez comunidades más resilientes y que disminuyan el impacto. Muy bien. Tienes 20 segundos, secretario, para poder concluir este tema. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, comentarte que efectivamente dentro de estas estrategias que mencionaba muy acertadamente Roberto, nosotros estamos llevando a cabo una condición de revisión de estructuras, de aplicación también de estrategias coordinadas, como te comentaba, con las autoridades que están relacionadas con esta actividad. Muy bien. Y bueno, vamos a seguir trabajando también en sistemas de alertamiento. Alertas tempranas son importantísimas para Guerrero. Muy bien. Secretario, pues a ambos, Robertos, suerte para esta temporada. Esperemos que nos vaya bien y que llegue lluvia benéfica. Muchísimas gracias y gracias a usted que también estuvo con nosotros. Buen inicio de semana. Quédese en Mega Noticias. Con permiso.